días, mi nombre es Erika López Álvarez y junto a mis compañeros Luis David Aureao Prada, María Paula Mateus y Claudia Patricia Suárez sustentaremos nuestro proyecto de grado de maestría titulado Un objeto virtual de aprendizaje como estrategia para incentivar los hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa IPECITO mediante el reconocimiento de su identidad cultural e histórica. Es importante resaltar que para llevar a cabo este proyecto, junto a nuestros compañeros realizamos un análisis acerca de cuáles eran las problemáticas y de pronto dificultades que los estudiantes más presentaban durante su proceso de aprendizaje y enseñanza. Y para esto quisimos describir el problema en este árbol de problema, valga la redundancia, en el cual básicamente se divide en tres partes. La primera parte, las causas que se encuentran, perdón, en la parte de la raíz, los efectos en las hojas y finalmente el problema en la parte del tallo. Causas. ¿Cuáles fueron los principales motivos en los cuales se desarrolla nuestro problema central, que es el poco hábito lector en los estudiantes de grado sexto? La primera son las estrategias tradicionalistas con base en guías y fotocopias que los docentes utilizan al momento de impartir sus clases, actividades con poco trabajo colaborativo que de alguna otra manera no incentivan un aprendizaje significativo, metodologías alejadas del contexto social y cultural, porque muchas veces nos dedicamos solamente a enseñar contenidos y temáticas sin tener en cuenta las necesidades e intereses por parte de los estudiantes. Y finalmente, poca innovación y uso de las TICs en el aula, porque solemos ser un poco tradicionales en cuanto a cómo crear una clase a la hora de enseñar. ¿Esto qué nos genera? El primer efecto es la desmotivación por la lectura, que está muy relacionada con los procesos de comprensión lectora, donde logramos evidenciar que nuestros estudiantes a duras penas alcanzan su nivel literal, que es el nivel más sencillo a la hora de comprender un texto, y siendo mucho más difícil alcanzar un nivel crítico. ¿Cómo se desarrolla esta desmotivación por la lectura? Se puede desarrollar primeramente porque en casa no se incentiva el hábito por leer, bien sea por gusto, por tiempo, por trabajo, o sencillamente porque en el aula no nos ofrecen las herramientas de textos que sean de agrado para incentivar la misma lectura. Esto que genera obviamente un bajo desempeño en las diferentes áreas del conocimiento, porque pues como bien se sabe, la lectura es un eje primordial de aprendizaje y todos debemos de tener este hábito al momento de desarrollarlo. Y asimismo, pues quisimos abordar otra problemática adicional, en cual nos ayudará a mejorar los hábitos de lectura y a la vez que los estudiantes reconocieran un poco acerca de su contexto inmediato a través de la historia, ya que se logró identificar que ellos no conocen acerca de sus raíces de cultura, no saben acerca de sus aborígenes y sus conocimientos relacionados a identidad cultural e histórica son muy bajos. A partir de esto se generó como pregunta-problema cómo la implementación de UNOVA incentiva los hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa IPECITO mediante el reconocimiento de su identidad cultural e histórica. Para poder dar solución a este problema, desarrollamos un objetivo principal y obviamente unos objetivos específicos que nos permitían dar solución al mismo. Como objetivo principal teníamos cómo propiciar hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa IPECITO, corregimiento de Neiva del departamento del Huila, a través del reconocimiento de su identidad cultural e histórica, haciendo uso de un objeto virtual de aprendizaje. Y asimismo, como objetivos específicos, primeramente, pues realizar una prueba diagnóstica de comprensión lectora, el cual nos permitiera identificar cuánto ellos saben acerca de su identidad cultural, histórica y obviamente regional. Número 2, desarrollar un OVA que permita promover los hábitos de lectura mediante el reconocimiento de su historia. Número 3, diseñar una estrategia pedagógica basada en un OVA que permita el fortalecimiento de los hábitos lectores a través del reconocimiento de la entidad cultural e histórica de la región huilense. Y finalmente, evaluar el impacto de la implementación de esta estrategia pedagógica de los hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto. Muy bien, para lograr dar un sustento a estos objetivos, se plantearon unos antecedentes. Partiendo desde antecedentes internacionales, como Ghani, en Malasia, con un enfoque cualitativo, en donde en su investigación da a conocer los principales problemas
en el desarrollo de los hábitos lectores en los estudiantes, manejando la investigación desde observar su contexto social y cultural. Otra investigación internacional de AMAC, en donde daba cuenta de la creación de hábitos lectores desde el simple placer por la lectura, el simple placer de leer en la cotidianidad de los estudiantes. Aterrizándonos a un ámbito nacional, Palomar utiliza la herramienta Excel Learning como una estrategia útil para el desarrollo del proceso lector en el departamento del Huila. También la investigación de Ortega sobre hábitos de lectura y aprendizaje basado en proyectos, desde su investigación desarrollada en la escuela rural Las Boquillas, la cual fue muy pertinente por el uso de la metodología activa desde el aprendizaje basado en proyectos. En general, al observar estas investigaciones, se da cuenta de que las tecnologías de información y comunicación, así como los objetos virtuales de aprendizaje, los hábitos lectores y las estrategias lectoras que se puedan implementar, son componentes que deben mezclarse, deben ir de la mano, con el fin de cumplir el objetivo general de esta investigación. De este modo, para lograr entender mucho mejor las dinámicas, eh, que se presentan dentro de esta investigación, se da la oportunidad de visualizar el contexto del escenario investigativo desde un marco contextual, en el cual es importante empezar aclarando que en un ámbito geográfico, la institución educativa de Pecito se encuentra ubicada en uno de los corregimientos más alejados de la ciudad de Neiva, más o menos unos 85 kilómetros de distancia, 4 horas de viaje, con carreteras de muy difícil acceso y en las cuales el transporte público llega muy poco. De ese modo observamos que su población es mayoritariamente rural. Las familias de los estudiantes se encuentran en los estratos socioeconómicos 1 y 2, dedicados principalmente a las actividades agrícolas, las actividades del campo, y algunos con algún tipo de comercio muy informal. Ya viendo la institución como tal, es una institución que cuenta con un modelo pedagógico constructivista, aunque en la práctica las actividades diarias pueden tornarse muy tradicionalistas. Cuenta con recursos físicos como su polideportivo, sus aulas escolares, un laboratorio de ciencia, su sala de informática y una biblioteca que se va adecuando con el pasar de los días. De aquí nos referimos a lo que es el marco teórico de la investigación, la cual se fundamenta en primera medida con la teoría del aprendizaje significativo de Ausberg, en el cual se resalta la importancia de conocer y conectar los saberes previos de los estudiantes con los saberes nuevos que se van a trabajar. Asimismo, se ve una relevancia del hábito lector en el proceso de lectura comprensiva desde nociones como las de Isabel Sole, quien da cuenta del hábito lector y la motivación lectora como una parte fundamental del proceso lector, abarcando diversidad de dimensiones, tales como la comprensión lectora, el aprendizaje significativo y las estrategias lectoras. De este modo, también es importante y relevante reconocer el papel de la identidad cultural como un proceso lector que puede favorecer a los estudiantes. De este modo, autores como Norabuena y Mansilla argumentan que la identidad cultural es una fuente crucial de aprendizaje significativo, pues sumerge a los estudiantes en la lectura de textos que reflejan su propia cultura, reflejan las cosas que ellos conocen, las experiencias que tienen cerca, y pues esto promueve a que sean propensos a involucrarse en comprender los materiales lectores de una manera más profunda. Fue también relevante referentes como Daniel Casani y César Cole, quienes hablan sobre la lectura y sus implicaciones dentro de la comprensión lectora y habilidades de aprendizaje significativo de los estudiantes, asimismo como la pertinencia de César Cole como referente para el involucramiento de las técnicas educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Todo este marco teórico es transversal al enfoque escogido para este estudio, que es el aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje que pone muy por encima en el aula de clase el papel protagónico de los estudiantes, pues a través de diferentes estrategias que se dividen en proyectos, estaciones, paradas, con el fin de que el estudiante se motive y no se encuentre siempre utilizando guías o fotocopias, que pues ha sido la forma tradicional de enseñanza. A medida que se desarrolla cada uno de estos proyectos, es posible identificar las debilidades, oportunidades y pues por supuesto también los talentos y fortalezas de los estudiantes. Este marco teórico también dio paso a la metodología de investigación, la cual se fundamenta en una investigación cualitativa. Según Creswell, los instrumentos utilizados incluyeron una encuesta inicial, final, un diario de campo, así como una prueba inicial y final. Por otra parte, pues la tipología o el modelo de investigación, aquí fue la investigación de acción, participación, y en esta investigación fue útil el juicio de experto y el análisis de datos mediante triangulación teórica. Bueno, pues como población se contó con 450 estudiantes, los cuales se encuentran ubicados en la sede principal de la institución educativa IPECito, y ya como muestra se seleccionaron a 22 estudiantes del grado sexto. Por otra parte, la ruta del proceso de esta investigación tiene en cuenta el proceso de investigación de acción-participación, desde el análisis hasta la retroalimentación y la reflexión, pero se dividió en cuatro fases. Una fase de diagnóstico con el diseño y la implementación de una encuesta inicial y una prueba diagnóstica. El diseño de la herramienta, que en este caso es un objeto virtual de aprendizaje en Excelente, mediante el modelo ADI, y una implementación de la herramienta diseñada a través del enfoque de aprendizaje basado en proyectos y una evaluación mediante una prueba final y una encuesta final que nos permite conocer la satisfacción de los estudiantes. Por otra parte, tenemos los resultados de este estudio. Entonces, estos se dividieron según las fases planteadas anteriormente. En primera medida, los resultados diagnósticos, y para entender estos resultados es útil ver las gráficas que tenemos, donde las barras naranjas se impusieron sobre las barras azules. En este caso, por ejemplo, en la parte 1 de la prueba de diagnóstico, donde se aborda todo el tema sobre la identidad cultural e histórica huilense, la mayoría de los estudiantes respondieron incorrectamente a las preguntas sobre la misma identidad e historia. En esta parte de la prueba, y en la segunda parte de la prueba de diagnóstico, que era sobre comprensión lectora, también el color naranja se impuso sobre el color azul, eh, dando cuenta que los estudiantes respondían mayoritariamente de forma incorrecta a cada una de las preguntas que se plantearon en esta evaluación diagnóstico. Paralelamente, los resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes leen noticias en redes sociales, después de textos después textos para tareas escolares, y este patrón de lectura es consistente con las observaciones de Magallanes sobre cómo la tecnología y el acceso a las redes sociales moldean actualmente los hábitos de lectura en los contextos modernos y actuales. En general, esos resultados de la prueba de diagnóstico demostraron que los estudiantes sí tenían dificultades en sus hábitos lectores y en la comprensión de lectura de los diferentes niveles, bien sea inferencial, literal y crítico. Debido a esto, se diseña el objeto virtual de aprendizaje como estrategia, la cual se tituló Travesías de Aprendizaje Huilense, cuyo objetivo primordial era fortalecer los hábitos lectores a través del reconocimiento y la valorización de la identidad cultural e histórica de la región huilense. Este objeto virtual de aprendizaje se dividió en 4 estaciones. Cada estación contenía 5 paradas diferentes y fue diseñado bajo la metodología de el aprendizaje basado en proyectos.
En estas 5 paradas que contenía cada estación, eh, se plasmaron actividades tanto de memorización, asociación de parejas, preguntas múltiples, preguntas abiertas, todo desde la parte de multimedia plasmado en Excel Learning y alimentado de otros recursos educativos digitales que hicieron que el recurso que el OVA fuera mucho más atractivo para los estudiantes. En la primera parada titulada Rompehielos se hizo una breve actividad para llamar la atención de los estudiantes. La parada número 2, Aprendamos un poco más, se enfocó en la teoría, en esos datos claves de cada unidad o temática. En la parada número 3, Rompecocos, se realizó la actividad de práctica muy interactiva a través de juegos que contenían preguntas académicas. Para número 4, ¿cuánto has aprendido? Fue el espacio para evaluar esos aprendizajes. Y la parada número 5, no olvides que fue un espacio para brindar información extra, datos curiosos y retroalimentar un poco las temáticas vistas durante las diferentes actividades. Todo esto se diseñó de tal manera que poco a poco se descubrieran las fortalezas y las habilidades de los estudiantes. En esta parte encontramos las evidencias de la implementación, desarrollo de actividades interactivas, se evidenció mucha participación activa en el aula, así como la integración de recursos educativos digitales, que no era tan común. También es importante destacar los resultados de la prueba final, debido a que estos contraponen los resultados de la prueba de diagnóstico. Se puede evidenciar que en los diferentes niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, se obtuvo un porcentaje mayor a 65% de preguntas acertadas por los estudiantes, lo cual es muy positivo porque demuestra que hubo un cambio en cuanto a esos resultados negativos que se obtuvieron al inicio. Adicional a esta prueba final, encontramos la encuesta. Después de ese análisis de la encuesta, fue posible evidenciar que los estudiantes obtuvieron un aprendizaje significativo durante el desarrollo de las diferentes actividades. Finalmente, encontramos unas conclusiones y unas recomendaciones. Como conclusión, podemos decir en primer lugar que la encuesta inicial complementó mucho la prueba de diagnóstico, ya que esto nos dio a conocer más información sobre qué hábitos lectores tenían los estudiantes y esas actitudes que ellos tenían frente al proceso lector. También el OVA demostró ser bastante efectivo, ya que hubo mucha participación activa y los estudiantes se interesaron por desarrollar esas actividades allí plasmadas. Finalmente, este OVA, titulado Travesías de Aprendizaje Huilense, fue muy exitoso en la mejora de las competencias lectoras de los estudiantes, no solo en esta parte, sino también en el reconocimiento de esa identidad cultural que se desconocía por parte de ellos. En las recomendaciones encontramos en primer lugar diversificar las tipologías textuales. De esta manera se podría mejorar aún más esos hábitos lectores y evidentemente la comprensión lectora. Se recomienda igualmente continuar implementando estas actividades que incluyan elementos multimedia para atraer mucho más a los estudiantes y adicionalmente utilizarla en diferentes niveles, ya que de esta manera podríamos beneficiar a mucha más población o muestra. Y finalmente, pero no menos importante, se recomienda formalizar su inclusión en el proyecto educativo institucional debido a los resultados positivos que se obtuvieron. Acá encontramos los referentes más relevantes en nuestra investigación. Muchísimas gracias por su atención. Nos gustaría de igual forma finalizar con una pequeña frase de Jean Piaget, la cual dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.